Listo. Entonces vamos recapitulando lo del teorema de Green. El teorema de Green es de una integral de línea para un campo vectorial en el plano, solo en el plano, a lo largo de una curva, y lo relaciona con el interior de esta curva. Entonces, en la región D vamos a ponerle, y aquí son las parciales, parcial de Q con respecto a X menos parcial de P con respecto a Y, diferencial de área. Entonces, Green es de hace un rato, voy a poner aquí la portada de su artículo, si se deja, ahí y más o menos está el ensayo del Green, de donde está este mismo teorema, en el lenguaje de ese entonces, del 1828. Entonces, por acá voy a añadir. Entonces, es de Green, en este artículo de 1828. Que en realidad George Green es un matemático inglés autodidacta que estuvo haciendo trabajo sobre la electricidad y el magnetismo y finalmente llegó a esta ecuación en el lenguaje moderno, que te relaciona las de línea con una doble. Su trabajo fue poco conocido en ese entonces, únicamente por realmente personas cercanas y amigos. Y el Green fue una persona autodidacta, todo se lo absorbía a través de la lectura de libros en la biblioteca. Eh, y bueno, fue finalmente hasta que tenía 40 años cuando entró a la universidad. Y ahí pudo ingresar a la Universidad de Inglaterra, en Cambridge, y lamentablemente 4 años después de su graduación falleció. Entonces, en ese entonces, pues ya el trabajo sobre estos temas ya era más conocido. Bueno, vamos a poner una versión de este teorema en un lenguaje de rotacional. Voy a poner aquí en el lenguaje rotacional, que no es complicado. Entonces, voy a poner aquí la parciales, el rotacional rápidamente. Rotacional de un campo, en este caso va a ser en el plano, entonces es con I, J, y pues no hay nada en K. Entonces es P, Q y 0. P, Q y 0. Pues pongo el rotacional. Hay dos notaciones. El rot de F o con la nabla cruz F. Es una forma de aprendértelo. Es escribirlo en forma de determinante. En la primer renglón pones IJK. En el segundo renglón pones las parciales. X, Y, Z. Y en el tercero ponen las componentes P, Q y no hay nada en Z. Entonces es 0. Es la forma en que se define el rotacional, como este determinante. La interpretación del rotacional se ve hasta el teorema de Stokes, donde está involucrada una integral de superficie con una integral de línea en R3. Entonces, eso lo dejamos más para después, de hecho es para el final del curso. El determinante, pues ya sabemos cómo se desarrolla, lo vamos a hacer con el primer renglón, tachando la primera columna, primer renglón. Entonces, vas para abajo, la parcial con respecto a de 0, pues no hay nada, ¿verdad? Aquí es positivo, pues 0, menos, luego para arriba, y para arriba pues tampoco hay nada, ¿verdad? Aquí sería negativo, pero es 0. Menos en J es el desarrollo de un determinante estándar de R3, de 3×3, pero lo estamos haciendo de esta manera, fijando el primer renglón, ahora la segunda columna, y haces la flechita para abajo, ¿verdad? Este es más, pero no es nada porque es la parcial de 0.
es una constante. Y la parcial aquí de arriba, x con menos, pues sería la parcial de p con respecto a z, pero este es cero, porque p y q solamente dependen de x y y. Entonces aquí da 0, y aquí es con k, en k sí sobrevive algo, o sea que no es 0 todo. En la tercera componente, pues es ahora la flechita, tachando el primer renglón y la última columna, y vas para abajo, ¿no? Aquí la flecha, aquí sí sobrevive, es este. La parcial de Q con respecto a X, y luego para arriba es este, con negativo, que es menos la parcial de P con respecto a Y. O sea que P y Q dependen de X y Y en general para un campo en el plano. Entonces la reducción de tu rotacional en de tu campo PQ, 0, es directamente pues, con todas las notaciones, sería solamente en K, en esta, en K, o con la otra, es esta de aquí, con paréntesis y viéndolo como una terna ordenada, da lo mismo. Entonces, ¿qué tiene rotacional con el teorema de Green? Ah, pues la integral de línea se deja exactamente igual. Voy para arriba para ver el Green. Aquí está Green. La de línea se deja igual. Entonces, esa no es cambio alguno. Pero es igual. Copiar y pegar. La del lado derecho es la que va a cambiar casi nada, pero va a cambiar. Entonces, Green, el teorema. Voy a poner aquí teorema. En su versión, pues no sé, vectorial. Teorema de Green. Entre comillas, porque en versión vectorial entonces había dicho que del lado derecho es la que cambia, del lado izquierdo, que es la integral de línea, se deja igual. Entonces aquí es la de línea, se deja igual. Y la del lado derecho es una integral doble, esta sí va a cambiar, porque vas a tener un escalar aquí. ¿Y cómo puedes hacer un escalar a partir del rotacional? Tienes aquí el canónico, es el vector canónico, el K canónico, y es el K, que este lo identificamos en la tercera componente, que sea 1. Entonces, para quitarte ese vector, pues es multiplicarlo consigo mismo y ya acabaste. Entonces, es el rotacional de tu F, que es un vector, un campo, multiplicado consigo mismo. Hablo de multiplicado consigo mismo, es el producto punto, y esto ya es diferencial de área. Ya recuperas la constante esta, no la constante, sino la escalar, ¿no? Que está entre paréntesis. Ya que, ya que K con K, ¿cuánto da? Recordar que, recordar que esta K, producto punto con la K que está por aquí, es igual a 1. Eso es para todos los canónicos y es para este en particular. Pues realmente este ya es el final de la versión vectorial. Ya decía, la integral de línea queda igual y solamente la doble es la que se cambia un poco. ¿Qué se cambia un poco? Pues está ahí adentro, ¿verdad? Lo que está aquí adentro en el integrando, digamos, de la doble. Entonces, recordar que este es un producto punto, y siempre el producto punto de dos campos vectoriales, constantes, vectoriales, lo que sean vectores, te va a dar un escalar. Entonces, ya lo que está en rojo es escalar. Y es precisamente las parciales. Esta se llega a olvidar alguna vez, entonces esto hay que escribirlo muchas veces. Q con respecto a X menos P con respecto a Y. Y
Esa es la vectorial. ¿Y qué tiene que ver el rotacional para nuestros temas? Pues tiene algo interesante. Por ejemplo, suponte, regresando a los campos vectoriales en general, suponte que aquí tomas un campo vectorial. Vamos a pedir que esté en R3, que ya sea el contexto, que va a ser posterior. Entonces, de una vez, considera un campo vectorial, y le voy a poner las tres componentes, P, Q y R, y ya dependiendo del ejemplito, pues ya son funciones de las que conocemos, en tres variables que dependen de X, Y, Z. Aquí es con K. Entonces, toma en cuenta que esta cosa va a ser un campo vectorial y supón que F es conservativo. Es conservativo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir, por definición, lo voy a escribir aquí abajo, que existe un campo escalar. ¿Qué quiere decir escalar? Que toma los valores en los reales, que cada vez que le pongas un X, Y, Z, te da un numerito. Ese es escalar. Tal que, ya no va a alcanzar aquí abajo, el gradiente del campo escalar es tu campo vectorial original con el que empezaste, de P, Q y R. Es lo que es conservativo desde dos variables cuando estás en el plano, y pasa lo mismo en tres variables y en general en n variables. El curso solamente se pide en dos y tres variables, entonces es por eso que hasta aquí estamos en el plano y el espacio. Entonces, ya tienes que es conservativo. Ahora, ya que estamos presentando el rotacional por aquí, el rotacional, pues, ¿qué te parece si calculas el rotacional de tu campo conservativo? Calculas el rotacional. Pues, ¿cuánto vale calcular el rotacional de tu campo vectorial conservativo, ¿no? De aquí. ¿Cuánto vale, no? Es la pregunta. Entonces vamos a hacerlo aquí enseguida. El rotacional de tu F. Ajá. ¿Quién es el F? Pues es el gradiente. Y el gradiente es aquí igual, vamos a igualar componentes, ¿verdad? Primera coordenada con primera coordenada. Segunda con segunda. Tercera con tercera. Es la única manera en que dos vectores sean iguales. Cada una de las coordenadas respectivas sean iguales. Entonces, ya sabemos cuánto vale P, Q y R. Aquí pongo las flechitas y P es la parcial con respecto a X, Q es la parcial con respecto a y R es la parcial con respecto a Z. Entonces voy a escribir aquí el determinante. Aquí, como siempre, los renglones van en este orden. La primera y segundo renglón son la forma de recordar el rotacional. Y en el tercer renglón serían las P, Q y R. P, Q y R. P, Q y R. Que en este caso ya sé cuánto vale cada una de estas cosas. Voy a quitar estas flechas. Voy a poner lo que significa, lo que valen, que son las parciales. Con respecto de F, con respecto a X y con respecto a X, y luego con respecto a Y, y luego con respecto a Z. Lo estoy haciendo para un campo conservativo. Campo conservativo. Entonces aquí seguimos la flecha, también para este. Y le pongo por aquí campo conservativo. Conservativo solamente. Por eso la P es la parcial de F con respecto a X, etcétera. Con la Q y R lo mismo. Con respecto a Y y con respecto a Z. Entonces desarrollo igual que arriba. O sea, acuérdense que el determinante al desarrollarlo va alternado. Más, menos, más, etcétera. Si fuera de 4 por 4, más, menos, más, menos.
¿Y qué más? Ajá. Voy a hacer la misma metodología. Primer renglón, siempre lo voy a tachar. Y para la componente ni, tacho la primera columna. Entonces, para abajo, para abajo, ¿ah? Es la parcial de f. Pero es la derivada parcial de la que ya tiene parcial. Entonces sería segunda de f. Y la que ya tenía, y luego la que le aplico. Así en ese orden, y luego va para arriba este. Entonces sería la segunda de f, cual ya tenía la de y luego saco la de z. Y así me voy con las siguientes dos componentes restantes. Entonces, para la siguiente componente, pues tacho, como siempre, la primera renglón y la segunda columna. Y va para abajo, entonces para abajo sería la segunda de f, la que ya tiene, que es la de z, y le aplico la de x, que sería esta flechita. Y luego menos la segunda de f, la que ya tenía, y luego la que aplico, que es esta flecha. Este es más y este es menos. Este es el estándar de un determinante. Y el rotacional puede que se haya visto en varias uno, puede que no, pero ya lo estamos presentando. Así es la definición y así se desarrolla. Para la tercera componente, pues es tachar estas dos, columna y renglón, e irte para abajo, ¿no? Esta es la parcial segunda de la de y luego la de x, luego menos, la que va para arriba, la segunda de f con respecto a x, y la que se va a sacar es con respecto a y. Así, merito. Entonces, ya borró estas rayas y uno se acuerda de sus propiedades de las derivadas parciales, porque las segundas derivadas se mezclan, ¿cierto? Las segundas derivadas se mezclan. Entonces aquí voy a poner una nubecita por si no nos acordamos o no lo vimos, porque inclusive una función en dos variables o en tres, da igual. Voy a ponerlo en dos. Entonces tiene z igual a f de x y y. Entonces si quieres sacar, y que sea de clase C2, o sea que sea dos veces diferenciable y las de segundas derivadas sean continuas. Eso es de clase C2. Hipótesis técnica. Este dice que las derivadas no importa cómo saques las derivadas parciales, van a ser iguales. El orden de las derivadas parciales no altera el resultado, ¿no? Aquí derivaste primero con respecto a x y luego con respecto a y. Y de este lado con respecto a y después con respecto a x, y te va a dar exactamente lo mismo. Entonces, el teorema que te mezcla las derivadas, las mixtas intercambian, ¿no? Pueden ser intercambiadas. Esto es conocido como el teorema de un matemático, de Clairaut, y es el que vamos a ocupar para tres variables. Entonces, si nos fijamos en la primera componente, es una similar, ¿no? En la segunda componente también es similar, estás intercambiando las derivadas parciales, y este es exactamente como viene de aquí. Entonces, cada una de ellas va a ser cero. Ya llegamos a lo que queríamos. Cero en I, cero en J, cero en K. O sea que es el vector cero. El otro que es el cero, puros ceros, ¿verdad? Entonces, conclusión, si el campo es conservativo, necesariamente el rotacional debe ser cero. Esa es la conclusión. Si el campo es conservativo, necesariamente tiene que ser cero. Entonces, esa es la conclusión. O dicho de otra manera, la conclusión, resumen, entonces resumen, sería que el rotacional de cualquier
el gradiente de cualquier campo escalar va a ser 0. Aquí 0 vector, entonces le pongo una barrita arriba para acordarnos que es el 0 de R2 o R3. Ese es el resumen, lo que aquí lo dijimos, ¿no? En el contexto de que sea conservativo, pues es eso. El rotacional de campos conservativos es 0. El rotacional de campos conservativos es 0. ¿Qué pasa al revés? Si el campo tiene rotacional 0, sucede que es conservativo. Pues la respuesta es que sí, siempre y cuando esté definido en todo el espacio. Entonces vamos a poner aquí el teorema, que sería el regreso. De hecho, es el de ida y regreso. Sí, solo sí. Solamente aquí supongo que pues, tienes la P, Q y R, ¿no? Tienes el campo con P, Q y R que tenga derivadas, que sea de clase C1 en todos los reales. En todos los reales, aquí serían en 3 variables, serían R3, en X, Y, Z. O sea, que tenga derivadas parciales en X, Y, Z continuas. ¿Qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente. Entonces vas a tener un sí solo sí. Aquí lo estás definiendo en todo el R3. Entonces, el rotacional de tu campo vectorial es 0. Entonces vas a tener que es conservativo. F es conservativo. Es una forma de averiguar cuando campos vectoriales son conservativos. Es conservativo. Recuerden que eso es importante, porque si es conservativo, pues ya la integral de línea se te facilita más rápido, ¿no? Es evaluarlo en los extremos de la curva. Y si es conservativo, también va a implicar que el rotacional es 0. Es lo que acabamos de ver arriba. Entonces es de ida y de regreso esta afirmación. Es conservativo si, solo si el rotacional es 0. Esto es importante para la gente que eh, no les... Aquí, principalmente la gente de matemáticas y quizás los de física, que P y Q sean definidos en R3. En R3. Importante eso, porque luego hay ejemplos donde falla este teorema, pero está fallando la hipótesis de arriba. De aquí. Entonces, esas ya son sutilezas de cursos avanzados en matemáticas. Entonces, ya tengo este teorema. ¿De qué me sirve? Pues puedo ver cuándo las cosas son conservativas, ¿no? Entonces, vamos a poner el ejemplo. El ejemplo. Vamos a poner el campo vectorial en 3 variables. Aquí vamos a manejarlo en 3 variables. Sería la y al cubo, z al cubo en i, más 2xy z al cubo, más 3xy cuadrada, z cuadrada en k. Entonces, hay que ver que esta cosa es conservativa, ¿no? Vamos a ocupar el teorema de arriba. Sacamos el rotacional. Para averiguar si es conservativo, todo se reduce a una cuenta que lo puede hacer inclusive la computadora. Entonces, en cuestión de cuentas, pues también tenemos que saberlo hacer a pie, ¿no? Y si es por los dos lados, pues mucho mejor. A mano y con la computadora, pues ya está mejor. Entonces, aquí yo todo lo hago en computadora, ya cuando estoy trabajando en lo mío, y luego cuando quiero hacer las cuentas, ya no me sale nada. Personalmente eso sucede. Entonces, esto es en I, esto es en J, a ver si alcanza los paréntesis. Supone que sí va a ser conservativo, va a ser 0. Y hago la misma agura, ¿no? Aquí es la tachar, renglón, columna, y para abajo es la parcial con respecto a espacio, a la de Y, ¿verdad? A la de Y. Entonces sería 6
6x, y, z cuadrada. Y luego para arriba sería 2 por 3, 6, x, y z queda la 2. Este sí va a ser 0, luego la que falta en J, y aquí de una vez pongo la de K. Entonces, aquí la cuentita. A continuación, tacho esto. Entonces, la que va para abajo sería la parcial con respecto a X. Se lleva a la X. Solamente hay una. Y luego la que va para arriba es la de Z. Entonces, baja el 3. Y cuadrada. Z cuadrada. Entonces, ahí ya también está dando 0. Y la que sigue, en la tercera componente, aquí sigo con el tachadero, la última columna, la que va para abajo. Es 2 por 3, 6. No, espérate. Es la parcial con respecto a X. Es 2y, z al cubo, menos, y la que va para arriba, la parcial con respecto a y. Ah, aquí hay algo raro. Ya no quedó. Ah, Hay un ya al cubo, ¿no, profe? y el cubo, ¿dónde? Baja un 3, ¿no? Sí, aquí estoy agarrando mal aquí es al cuadrado. Voy a corregir. Lo dejo en verde. Es al cuadrado. Al cuadrado. Voy a corregir aquí abajo. Ya ni sé copiar aquí. Ese que está en verde es 2. Y ahora sí. Aquí es lo único donde se ocupa. Entonces es la única corrección. Una pequeña corrección. Entonces derivo con respecto a y. Es 2y. Ya queda la 1. Z al cubo. Ahí está. Todo va a dar 0. Todo va a dar 0. Ya podemos decir que la cosa es conservativa, ¿no? F es un campo vectorial conservativo. Eso quiere decir que existe una función. Esa sí no te dicen cómo, pero ya tenemos dos métodos para encontrarlo. Existe una función escalar, en este caso en todo R3, tal que el gradiente de es el campo. Pues ya podemos hallarlo con la fórmula. Vamos a poner lo de las integrales. Hallar f a continuación. Hallar f. Entonces, ¿cómo es? F de xy, z es la integral de 0 a x de p. Aquí es t, la variable muda de t, más de 0 a y. Aquí falta q. Son las coordenadas, son las componentes de tu campo. Ahí están arriba. xt0 t de t, de 0 a z, r, 0, 0, no, 0, 0 no. Ya se va poniendo la línea recta. XY y aquí D de t. Pero lo que estás haciendo es una integral de línea, realmente. Aquí tienes tu R3. A ver si sale la perspectiva del dibujito, X, Y, Z. Y tengo aquí un punto X, Y, Z. Entonces estoy haciendo integral de línea. Primero del origen, siempre estoy haciendo del origen, no necesariamente. Por el eje X, y es este. Por eso estás en 0, 0 en la componente de segunda y tercera. Y luego te vas en esta otra curva, fijando X. Entonces, estás en el piso todavía, pero con altura X hacia nosotros, recorriéndolo a lo largo de una recta paralela al eje Y, en el plano XY. Y la última es esta. Estás parado aquí y vas subiendo. Vas haciendo, para encontrar f escalar, estás haciendo una integral de línea a través de estas tres pedazos de curvas. Aquí sería el X,
Y0. Aquí sería el X00, aquí sería pues el 000. Es lo que se está haciendo. Bueno, entonces aquí, ¿qué estaba haciendo? Las coordenadas. Aquí está la de P. Esta es la de P. Esta es la de P. Acuérdense que voy a poner en T,00 en P. Esa va a ser 0. Esa va a ser Q, que sería la de XT0, también va a ser 0. Y la que va a sobrevivir va a ser esta única, que va a ser la de R. Entonces, de acuerdo a cómo está dado estas P, Q y R, esta sería 0. La que sigue sería también 0. Son polinomios multiplicándose. Ahí está la Z ahí, que le da en la torre a todo. Y la última es la que no, aquí sí no me... Es 3xy cuadrada, z ¿qué? Cuadrado, que sería la t. De que, entonces integro, la primera, la segunda, pues no hay nada que hacer. Es un 0, otro 0. Entonces la función, aquí se ve luego que voy a integrar, va a salir z al cubo, es 1/3 de t al cubo. Los tercios se cancela con el 3 de arriba. Entonces pongo directamente esta cuenta. ¿Está bien? Sí. Z al cubo. Esa es la cuenta, ¿no? Al integral y al evaluar. Esa es la cuenta. Va a ser así solamente. Y ya nada más checamos directamente la comprobación. Comprobación. Ajá. La parcial de f con respecto a x es y cuadrada z al cubo. Vamos a ver si es la primera. Pues esta aquí, ¿verdad? Es esta. Están a la vista. Esta sí es la de P, de X, Y, Z. Y luego la parcial de la que sigue sería bajo un 2, X, Y, Z al cubo. Y vamos a ver si está arriba. Es esta. La de P. No, la de Q. 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 Que depende de X, Y, Z. Y por último, la parcial de F con respecto a Z. Todo lo estoy sacando a partir de mi F, que ya tengo aquí. Baja el 3, ¿verdad? Entonces sería 3 veces X, Y, Z cuadrada, que sería la de Q. Vamos a ver. La de R. Es 3X, Y cuadrada, Z cuadrada. La de R. Esto que es correcto. Y ya la integral de línea que te pidan, pues es directo porque se hace el teorema fundamental de línea. Se evaluarlo en las... No lo vamos a hacer, pero si te piden la integral sobre una curva que va de un extremo, ¿verdad? Un extremo ¿qué? En el tiempo 0, que sea A, y otro extremo que sea en el tiempo 1, o sea, A, B también, en general, que vaya así. Entonces, ya, lo que va a hacer es la función, evaluarla en A, no, es al final, evaluarla en B, menos la función, evaluarla en A. Lo que estuvimos haciendo la semana pasada. Entonces, para eso son para eso es el uso de que sea conservativo, ¿no? Checas que es conservativo, no todos los campos son conservativos, pero los que le son, pues hallas la F. ¿Cómo checas que es conservativo? Viendo el rotacional. El rotacional. Y ya si te da 0, ya la hiciste, ¿no? Porque la cuenta se hace más fácil. Puedes encontrar el campo escalar de esta manera, con estas 3 integrales. Eso está muy bien, determinarlo. Puedes hacer la comprobación y ya simplemente evalúas en los extremos que te esté pidiendo en el ejemplo, ejercicio, lo que sea. Entonces,
con respecto a el teorema de Green, también hay otra interpretación. Ya vimos la forma vectorial. Voy a ponerla, la voy a regresarme aquí se acabó el ejemplito. ¿Dónde estás? Antes del rotacional. Aquí quedó. Esta es la versión vectorial. Ahí medio chafa porque pues, realmente no está diciendo mucho. La otra versión sí va a estar más interesante, ¿no? Es el teorema de la divergencia en el plano. Ese sí es el más interesante. Teorema, voy a ponerlo aquí. Teorema de la divergencia en el plano. Esa va a salir directamente del teorema de Green, pero vamos a hacerlo por pasos, porque hay que construir toda la formulita. Entonces, tienes la curva C, aquí tienes tu región D, aquí está la D, y aquí está tu curva C por afuera, aquí está D, aquí está C, que es la frontera de D, y la orientación, la de la positiva, ¿vale? Y tienes tu vector, tienes tu curva, la curva vamos a denotarla por C de T, igual a X de T, estás en el plano, Y de T, y vamos a poner la T que vaya desde A a B, así en general, es una curva cerrada, para Green debe ser una curva cerrada, entonces vamos a pensar que estás con esa orientación, entonces tu vector tangente en un punto, aquí vamos a poner un punto C de T, tu vector tangente pues iría así, ¿verdad? Sería la C'. T. Aquí solamente me fijo en la C', en la C', la velocidad. Y también estoy pensando que la curva irregular sea una curva cerrada, simple, una curva cerrada simple. Cerrada simple es como la que estoy dibujando ahí, la que está en el dibujito. O sea que no se autointersecte y solamente se cierre, ¿no? Lo que se parezca a lo de un círculo o alguna deformación de él. Y voy a considerar el vector normal. Considera el vector normal. Aquí lo que vamos a ponerle es que sea unitario. Unitario. Exterior. Que apunte para afuera. Exterior. Exterior. Entonces, pues después de algunas consideraciones, en el dibujito está rapidísimo, ¿no? Porque tiene que apuntar hacia afuera, ortogonal eso lo podemos poner con N de T, es el normal. Y si estuvieras por este punto, pues aquí tienes C', y por aquí sería el normal, unitario, ¿no? N de T, etcétera, ¿no? Puedo poner uno más por aquí. Aquí está el tangente. Es muy parecido a lo que corresponde a un marco de un sistema de coordenadas de Serret, de Frenet. Por aquí está el unitario, que va viajando a lo largo de la curva y manteniendo ese ángulo de 90 grados de prima con el normal, que sería el N de T. Y siempre vas a mantener a eso se refiere que sea normal, a eso se refiere que sea normal, que va a ser ortogonal al tangente, al C'. Aquí me faltó la prima, ahí está, para que sea la velocidad. Sabemos perfectamente que ese es el tangente. No necesariamente el tangente va a ser unitario, pero ahí no me preocupo. ¿Quién es n? Ya para no darle tantas vueltas, es agarrar la velocidad y rotarla en sentido a favor de las manecillas de reloj, es una rotación de pi medios, y te va a dar y' de t en i, y te va a dar menos x' de t en j. Y no sabemos que esto va a ser unitario, entonces nos aseguramos, ponemos una
normalizamos. Sería la C'. Y aquí también C' de T. No perdamos el objetivo. Queremos un teorema de la divergencia en el plano a partir del teorema de Green. Apenas estamos metiendo algunos elementos y pues vamos a avanzarle. Y ya después digo lo que estaba pensando. Entonces, ¿cómo se va a hacer la cuenta? Pues haces una integral de trayectoria. Una integral de trayectoria aquí abajo. Ups. Integral de trayectoria, ahora sí. ¿Recuerdan de la integral de trayectoria para funciones escalares? Aquí es una DDS, ¿no? Entonces la función, la integral, ¿verdad? La integral de AB, aquí con la composición de la curva, y luego la norma de la curva, voy a ponerle con una barra, DDT. Que el DDS corresponde al elemento al pedacito, ¿no? De la curva, la norma de C' con DDT, y la función es solamente evaluarla en la curva. Esto lo consideramos hace algunas clases, la integral de trayectoria, y veíamos cómo podíamos calcular, por ejemplo, áreas, ¿no? Áreas de regiones verticales que tenían una altura variable, etcétera. Vamos a hacer la integral de trayectoria por acá, pero ¿de quién? Pues va a ser de algo cerrado, que va a ser el producto punto de f con n. Esto ya te da un escalar. Sería este escalar. Sería este escalar, si se estaba ahí viendo, sí. Y el DDS, que no me falte. Entonces, pues la definición es la integral desde AB de f punto n. Acuérdense, f y n son campos en el plano. F es de la forma, ya no lo puse quién es F, pero F es de la forma como siempre, P, Q. Y la N pues está aquí arriba, ya presentada. Ya en el dibujito ya se ve quién es. Vector normal unitario exterior. Sigo con la definición. Esto va a estar evaluado en la curva, entonces ya depende del parámetro T. Pensemos en el tiempo, multiplicado por la C' de T, d de T. Pues es la historia de componer funciones. Eso se hace bastante aquí. Vamos a componer funciones. ¿Qué función vamos a componer? Esta, porque es el producto punto de f con n. Por aquí voy a poner a f para que se vea ya a la vista. F es p en i y q en j, ¿vale? Entonces, voy a hacer el producto punto de f con n. Entonces hago primera coordenada con primera coordenada y lo voy anotando abajo. Esto sería P a lo largo de la curva, X de T, Y de T, multiplicado por Y' de T, dividido entre C' de T. Más, bueno, va a ser menos porque hay un menos aquí. La de Q, perdón, la de J, es la de J con la de J. Y ahí está el menos. Esto va a ser menos Q a lo largo de la curva. La curva es X de T, Y de T en coordenadas. Ya desapareció mi lapicero. X de T, Y de T, paréntesis, multiplicado por X' de T. Son funciones. Una vez que ya sabes quién es la función, ya es formulazo. Y luego por acá C' de T. Ahí está. ¿Y qué te dice? Pues ponle el D de T. Aquí está el D de T. Vamos a ponerle el D de T. La diferencial de T.
Me falta la norma. Aquí se me está yendo la norma. Si no, no sale. Porque necesitamos una cancelación ahí medio mágica. ¿Cuál es la cancelación? De una vez la voy a escribir. Voy a borrar arriba lo de verde, lo de rojo para que se alcance a ver aquí limpio. Entonces, la cancelación, pues ahí se ve el de arriba con el de abajo. El de abajo es esto con el de arriba. Esa es la cancelación. Y te va a quedar la integral desde A a B. Pues la función P a lo largo de la curva con Y', ¿verdad? De dt menos Q a lo largo de la curva con X' de dt. Pues estoy quitando los paréntesis. Y la P y la Q estoy omitiendo donde está evaluado, ¿no? A lo largo de X y Y de T. Para no escribir tanto. Y después, pues me doy cuenta que esta es precisamente la integral de línea de P de dy, la diferencial de y, menos Q, la diferencial de X. Y ahora sí, me acuerdo del Green, que dijimos que era una consecuencia del teorema de Green, pero pues todavía no lo hemos comentado. Aquí lo voy a poner con A y B, para que se vea. A y B. No son puntos, son campos. Aquí sería con C y aquí es con D. La integral doble. Y aquí sería, a ver, si es con A y B, ¿cómo quedaría? Pues sería la integral, no, la parcial de B con respecto a X menos la parcial de A con respecto a Y. Diferencial de área. Entonces, la diferencial de área ya me la voy a omitir. Ahí está. Es green, ¿no? Es green. Ahí lo vamos a aplicar enseguida. Porque el A. Este sería el A. Ahí se ve. Este es el A. Y el de acá. Este sería el B. Este sería el B. Para aplicar el teorema de Green con la notación A y B mayúscula. Entonces sería una integral doble sobre la región D. Y aquí va a salir ya la parcial de B, que sería P con respecto a X, menos, con el menos que va a estar adentro, la parcial de A, que es Q, con respecto a Y. Y aquí sí le voy a poner diferencial de área. Dicho en otras palabras, quitando el paréntesis, la parcial de, ¿quién va primero? PQ, P, ¿verdad? P va primero, la parcial de P con respecto a X, X, más, ¿verdad? Porque es menos por menos, la parcial de Q con respecto a Y. Ahí está. Entonces, la conclusión es esta. La conclusión es esta. Este lo voy a pasar hacia la izquierda y voy a bajar la integral de línea o la integral de trayectoria en esa lectura. La integral, aquí la puse como una integral cerrada. Voy a ponerlo con la frontera. Aquí está arriba. F.n de ds. Esta es la formulita a la que llegamos. Pero aquí rapidísimo, la divergencia, como está dada, divergencia. La divergencia de un campo vectorial en P más en Q veces J. La divergencia tiene la notación esta. Divergencia de F. O también se le suele poner un puntito por ahí, pero eso está más, puede ser más confuso. Un puntito con el gradiente. Se va a sumar con la nabla, con F. ¿Qué significa la divergencia? Ese lo vamos a ver con la interpretación del teorema de la divergencia más adelante. Ahora lo voy a escribir solamente la definición. El teorema de la divergencia es el teorema de Gauss-Ostrodowski, teorema de Gauss, que se ve para integrales de
superficies y te relaciona, te relaciona una integral de superficie con una integral triple en el espacio. Aquí como estamos en el plano, pues solamente es una integral doble. La divergencia siempre es un campo escalar, eso sí, recuérdenlo siempre en este curso. Divergencias ya resulta ser campo escalar y tomas aquí un campo vectorial. Campo vectorial. Vectorial. Yo no me acuerdo porque había este desfase. Voy escribiendo, ahí está. Entonces, esa es la divergencia, ¿no? La dif. Mejor así. Campo vectorial y te pone un campo escalar. Y es la de arriba. Entonces, la de arriba, ¿cómo lo vas a reescribir? Luego, la integral cerrada. Ahora vamos a ver lo que significa esto, ¿no? Solamente en palabras. Es una integral doble sobre la divergencia de tu campo vectorial y diferencial de área. Esta es la buena. Esta es a la que teníamos que llegar. Arriba le pusimos, ¿cómo le pusimos arriba el título? Le pusimos teorema de la divergencia en el plano. Es precisamente este que está aquí. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo uso, pues ahí de algunas cositas, pero el fuerte es el teorema de Green, es el fuerte, ¿no? El teorema de Green implica para que aquí se teorema de Green, lo voy a poner con esta implicación, teorema de Green implica el teorema de la divergencia en el plano. El lado izquierdo es un producto punto. F es unitario y es exterior a la curva. Aquí está la curva, aquí está mi tangente, y aquí está mi vector unitario n, en este punto, en el cual, en el C de t. Aquí se forma un ángulo de 90 grados, lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces aquí tengo la región D, toda esta que está aquí adentro, y el campo vectorial en el punto C de T, pues quién sabe para dónde va a apuntar. Vamos a pensar que está apuntando para acá, ¿verdad? Para acá, el campo, a lo largo de esta curva. Entonces, el producto puntos, otra vez, es la proyección hacia el normal. Entonces, es tu componente normal, el producto punto de F con N, si lo ves con la fuerza, si F es un campo de fuerzas, entonces te dice que es la componente normal de tu campo de fuerzas en la dirección normal a la superficie. Entonces, F, voy a poner aquí abajo, F.N es la componente, ahí dice componente de F. Puedes pensar en una fuerza, esa que está en flechita, aquí tirando en color verde, ¿verdad? Es la componente de F en la dirección normal exterior. Normal exterior. Solamente estás viendo, si lo ves como un flujo, tu campo de fuerzas, solamente estás viendo qué tanto atraviesa la frontera, qué tanto atraviesa la frontera, qué tanto de flechas atraviesa la frontera a lo largo de la componente normal. No consideras la parte restante, que sería la parte tangencial. Esa la tiras a la basura y te fijas solamente en la componente de tu campo, si es de un fluido, qué tanto lo está atravesando en la dirección normal. Y es importante que estás viéndolo de afuera hacia adentro, qué tanto se está atravesando de afuera hacia adentro. Y eso lo está interpretando el teorema el teorema de Green en esta versión. Porque eso es lo que estás haciendo de este lado, ¿no? Una integral doble, lo estás promediando de alguna manera porque estás haciendo toda la región D.
toda la región de esta aquí, integral doble, en la región D. Una generalización del teorema fundamental del cálculo, porque relacionas lo que está contenido en el intervalo A, B con los extremos en A, el extremo A y el extremo B. Pero esta es la generalización en el plano. Y pues, realmente esto es más de presentar el teorema, más que ver un ejemplo, pero porque esto ya más vamos a entrar más en detalle cuando veamos el teorema de la divergencia, o también conocido teorema de Gauss. Un ejemplo así bien trivial, vamos a poner CAF, tu campo en el plano. Este ya es para terminar. X a la 5, X a la 5, en J. Entonces te pide calcular la integral de la componente de la componente normal de F alrededor de 2 del, pues lo que sea, ¿no? Vamos a poner círculo unitario. Ajá. Entonces aquí estás con una cosa en el plano, en el X, Y. Tienes aquí lo que correspondería a la región, el disco. Entonces, todo es el disco, ¿verdad? Ahí tienes tu región que estás interesado a estudiar, es la región D. Y aquí está la frontera, la C. La C. Ahí está la C arriba con toda la anotación. Ajá. Y pues, la orientación es la de siempre, es por acá, la positiva. Aquí le ponemos un más para hacer énfasis. Y quieres ver que tu campo puede ser un fluido, ¿no? Se te riega ahí una pintura y ves cómo se va describiendo el regadero, ¿no? Entonces va fluyendo de acuerdo a tu campo vectorial. Entonces, quieres ver qué tanto está atravesando el círculo unitario a través de la dirección normal. Otra vez aquí pongo el tangente, el C', que tenemos la parametrización ya de memoria, porque es coseno y seno, y este es el normal. Este es el normal. Están los 90 grados. Y tu campo vectorial, pues quién sabe cómo va, ¿verdad? Es así, tendríamos que ubicarlo bien. Entonces vamos a hacer esta integral. Esto es directo, no hay realmente mucho que hacer, es reescribir todo. Dice, en la dirección normal, pues me tienen que calcular esta integral de línea. ¿Cuánto vale? Entonces, ya que, como la divergencia de tu campo, ¿cuánto es? Es la parcial de y al cubo con respecto a x, ese da 0, más la parcial de x a la 5 con respecto a y, pues este también va a dar 0. 0 más 0 es 0. Tenemos que la respuesta es 0. Trivialmente, no hay que hacer cálculo de nada, sale directamente. Sale directamente. Ya forcé la máquina. Voy a deshacer. Y aquí iba todo perfecto. Ya forcé aquí Supongo que iClub ya está llegando a los 5 gigas gratis, entonces eso hace que esto se vaya guardando cada vez más lento. Y eso hace que haya un desfase y luego hace que se atore la cosa. No fluya como uno. Son problemas técnicos. Entonces, la integral de la componente normal de tu campo vectorial, que puede ser la de un fluido, que está atravesando el círculo unitario de adentro hacia afuera,
va a ser 0, de acuerdo al teorema que está por acá arriba. Vamos a poner estrellita. Le ponemos estrellita por acá. Y esta implicación se va a justificar por la estrellita. Porque la integral doble la pasas a ser, la integral de línea, de trayectoria, la pasas a ser una integral doble, pero tu integrando es 0, la divergencia es 0. Entonces, pues ya, sabes que ya no hay nada que hacer. ¿Eso qué quiere decir físicamente? Pues el fluido, hay una compensación en cuanto a lo que entra, es lo mismo que lo que sale, en cuanto al fluido asociado al campo vectorial. El campo vectorial está por flechas, ¿verdad? Son flechas en el plano. Entonces la cantidad de flechas que apuntan hacia adentro se va a compensar con la cantidad de flechas que apuntan hacia afuera a lo largo de la curva C. Y eso hace que la integral de línea sea 0. Esa es una forma de entenderlo físicamente. O sea, lo que fluye hacia adentro es lo mismo que lo que fluye hacia afuera a lo largo del círculo unitario. Esa es como más o menos la interpretación. Y eso es lo que vamos a estar explicando en ese sentido a lo largo de las integrales de superficie. Y por aquí le voy a parar antes de que